Hola, vamos a hacer una mascarilla con un filtro que te lo estoy enseñando por la parte de aquí, que esta es la de dentro. Es muy sencilla, es de las mascarillas más sencillas y más rápidas que hay para hacer, y encima lleva una parte para que le metas un filtro de polipropileno o que también se le llama TNT, y que además no es difícil de encontrar y vas a ver cómo lo puedes hacer tú enseguida. ¿Vale? Mira, le metemos aquí el filtro. Es de estos tejidos que es tela sin tela, que es un tejido, es como si fuera papel, pero no se rompe, ¿ves? Y que se utiliza para hacer bolsas, para hacer, pues eso, todo el tejido sanitario, mascarillas, batas, todo ese tipo de cosas. Entonces este se coloca así, cada día lo sacas, lo tiras, lo de dentro, echas a lavar la mascarilla y al día siguiente te pones una mascarilla limpia y un papelito de estos nuevos, ¿vale? ¿Que no encuentras papelitos de estos? Pues ya te debía decir yo en el vídeo donde puedes encontrar de una forma muy sencilla. Ya está, así lo colocas cada día y te lo pones. Y esto sí que te protege más que otras mascarillas que no llevan filtro. Y encima se hace muy rápida y no necesita ni patrones ni nada. No tienes que descargarte nada, nada más que mirar el vídeo, ves cómo se hace y ya lo tienes. Pues comenzamos. Ya hice un vídeo de una mascarilla que era esta, pero no le coloqué filtro y ya hemos ido aprendiendo cosas y voy a mejorártela. El tema de los materiales que también escasean y tenemos que buscar alternativas, y el tema del filtro. En primer lugar, voy a utilizar, en vez de una tela bonita con unos colores preciosos, voy a utilizar una tela blanca. Como no tengo blanca, pues voy a utilizar esta que tiene una hojilla blanca, pero bueno, en conclusión que es blanca. ¿Por qué? Porque luego cuando volvamos de donde estemos es bueno lavar la mascarilla, y para lavarla, y si le echas lejía, es preferible que sea blanca. La tela esta me mide 35 por 20. Luego tengo dos piececillas, igual que la otra vez hicimos, que son de 4,5 por ahí. Y en este caso por 12, es suficiente por 12, ¿eh? 4,5 por 12. Luego, el tema de la goma. El tema de la goma, estáis escasas de goma. Yo tengo esta goma, también podemos utilizar esta, cortándola por la mitad porque es muy gorda, o no ponerle una goma, le podemos poner una cinta. ¿Qué podemos hacer? Utilizar un bies que lo doblamos y nos sirve de cinta, o cortar un pedazo de tela largo y de 4,5, a ver, ¿cuánto le he hecho? De 4, y luego decimos doblamos y doblamos y doblamos, doblamos y doblamos y volvemos a doblar, lo cosemos y tenemos una cinta que nos sirve igualmente. Los cirujanos antes lo que tenían, bueno, no sé si ahora también, pero en fin, lo que usan es una tela, una mascarilla de las ya homologadas, a veces con cintas de tela. Entonces tenemos que apañarnos con lo que tenemos. Ahora, el tema de las mascarillas, lo que es el filtro, que le tengo que dar muchas gracias a Maribí Ortega, que me ha ayudado mucho para estudiar todo este tipo de cosas. La mascarilla, lo que le vamos a hacer es que le vamos a meter un filtro, y así cada día, cuando volvamos, le quitamos el filtro con cuidado, con los guantes, para que no nos contaminemos, le sacamos el filtro y lo tiramos y le metemos otro filtro. El filtro se hace, mira, yo es que tengo este color porque no tenía otro, que es tela, no tela, le llamamos, porque es tela, pero no es tela, es como un papel así raro, ¿no? Le llaman TNT, se utiliza a veces en las bolsas que te dan para cuando compras alguna bolsa bonita que va con el nombre de la empresa. Entonces lleva este tipo de tela que es como papel. Yo tengo este de aquí, que lo tenía de antes, es es que como viene en italiano, pues yo no lo sé, viene de Italia, pero es yo qué sé cómo se dice, propipoleno o algo así. Bueno, tengo esta cinta que mide 50, pero es que yo quiero hacerlo así de ancho para meterle esto,
y lo que tengo de esto se me queda cortito. De todos modos, si tú quieres, si haces algún pedido de lo que sea y tú quieres que te mande de esta cinta gratis, yo te meto de esta cinta gratis para que tú lo cosas, lo solapes, y si no tienes, ¿vale? Porque esto es muy importante, lo puedes coser así y así ya tienes tu filtro, ¿vale? En cada pedido que me hagáis os meto 1 metro de esta tela, de este tejido raro, os lo meto gratis, ¿vale? También se puede utilizar la tela que se utiliza para limpiar el suelo, la mopa, ¿vale? O las toallitas de los bebés. Las toallitas de los bebés las dejas secar, las pones al sol que se sequen y esas toallitas son también las que puedes meter. Pero lo ideal es esto, porque de hecho cuando tú ves los médicos lo que llevan es este tejido raro, ¿vale? Así que ya sabemos todos estos materiales, cada uno que utilice los que le sean mejores. Otra cosa que vamos a hacer también en esta mascarilla es que vamos a ponerle, para que se regule bien, el tema de la goma para las orejas, porque hay gente que le queda muy estirado, gente que le queda floja, entonces lo vamos a hacer de otra manera distinta para que ya se ajuste mejor. Entonces vamos a empezar a coser. Te cortas, aquí te dejo las medidas para que las veas. Bueno, pues ya que tienes las medidas y ya que has cortado esto, pues vamos a esta parte más estrechita de la pieza, le vamos a pasar un zigzag por aquí y un zigzag por aquí. Ya le he pasado el zigzag por aquí y ahora la voy a colocar así. Esta es la parte del revés. La coloco así y le pongo unos alfileres para que no se mueva. Vale, y vamos a coser 4 centímetros por aquí y 4 por aquí. No vamos a coser todo como hacíamos antes porque le vamos a dejar una apertura. 4 centímetros por aquí. Y 4 por aquí. Vale, cosemos este pedazo y cosemos este pedazo al ancho del prensatela. Un poquito más ancho de lo que normalmente hace, ¿sabes? Porque esta parte luego tiene que venir para acá y queremos que se quede bien asentada. Entonces, el prensatela, pero que no te quede escasa. Ya he cosido por aquí y ves, se me queda una abertura aquí. Pues entonces, esto ahora lo vamos a planchar para que se nos quede así. Lo plancho. Ya está planchado. Ahora ya le damos la vuelta. Y vamos a pasarle un pespunte por aquí, por el filito, y por aquí por el filito, para que esto no se nos ponga así. Ya le he cosido por aquí un pespuntillo y por aquí otro. Esto cuesta un poquillo en la máquina, entonces le quito la parte de aquí para que se quede el brazo más chiquito y entonces la meto así, ¿ves? Y voy con cuidadito, la voy acercando así con cuidadito, con que no se me vaya pillando lo de atrás hasta que lo hago al completo, ¿ok? Despacito se hace bien. Y ya tenemos esta cara, esto para meterle el filtro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Que el filtro se lo vamos a poner aquí, ni en el centro ni arriba. Lo vamos a dejar así un poquito. Arriba, pero no del todo, ¿ok? Una cosilla así. Bueno, cuando ya hemos cosido esto, para que no se mueva y tenga esto aquí abierto, pues le vamos a colocar la abertura casi arriba, pero no del todo arriba. ¿A cuánto? Pues yo que sea 1,5 centímetros más o menos, 1,5 centímetros. Aquí, si es preferible que lo planchemos, porque así se va a quedar tal cual. Aquí. Aquí lo planchamos. Pues ahora ya que hemos planchado esto, pues le damos la vuelta y vamos a ir marcándole por dónde vamos a doblar. Y vamos a empezar marcando 4 centímetros por aquí abajo. Puede, con el rotulador pilos que se va con la plancha, pueden marcar aquí 4. Luego marcamos 2,5. 2,5 otra vez. 2,5 otra vez. Y 2,5 otra vez.
4, 1, 2, 3 y 4. Pues 4 y luego 2 y medio, una vez, 2 y medio, 2 veces, 2 y medio, 3 veces, 2 y medio, 4 veces. Vale, pues vamos a ver. Esta marca de 4 la agarra así las dos telas y la junta encima de la siguiente. Y le voy a colocar una pinza. Y por aquí igual. Aquí le voy a poner una pinza. Vale, ya tenemos la primera. Vamos a coger las dos últimas. Vamos a dejar esta en medio para luego. Si agarro esta y la coloco aquí y le pongo aquí una pinza y cojo esta de aquí y la coloco aquí y pongo otra pinza, ¿vale? Ya tengo la de arriba y la de abajo. Y ahora ya la intermedia, que es posiblemente la más complicada, es que esta de aquí te la lleves para atrás, que esta línea coincida con esta línea, pero por aquí por detrás. Pero de todos modos, de una forma u otra, es que repartas, que le pongas tu pliegue aquí repartiendo, para que de tal manera que ahora cuando, verás, esta línea con esta línea por aquí detrás. Y entonces cuando ya lo coloques así, que se te quede repartida. Así, ¿ves? Ahora voy a coser esto por aquí y esto por aquí. Ahora aquí ya pues lo plancho para que se asienten los plieguecillos. Ahora le voy a colocar estas dos piezas, pero no voy a hacer como en el otro vídeo que le ponía la goma, sino que se las voy a poner sin goma, porque la goma luego se la voy a meter dentro para que la podamos poner más larga o más corta y para que sea de una forma más sencilla aún. Pues coloca esto así, engancha aquí y engancha aquí. Y aquí hace igual, lo encara, lo pone aquí y lo pone aquí. Y ahora vamos a coser esa parte. Esta parte y esta parte. Bueno, ya hemos cosido esto aquí y entonces lo que vamos a hacer es voltearlo para acá. Esto para adentro. Le puedo poner aquí una pinza para sostenerlo mientras que doblo lo otro. Y ahora esta parte de aquí la doblo un poquito y la vuelvo a doblar. Y ahora ya aquí lo vuelvo a sostener. Y por aquí es por donde luego le vamos a meter el cordoncillo. Vale, pues vamos a coser esto aquí al filito y por aquí. Ya está esto cosido con la parte de aquí y le vamos a meter el cordoncillo. Le puedes meter cordoncillo elástico, si no tienes cordoncillo elástico o cinta elástica de esta, que si es muy gorda la cortas por la mitad, puedes meterle tela directamente, tela. Esta tela pues la doblamos, que es de 4,5, la doblamos por la mitad y luego la mitad de la mitad y lo cosemos. Y eso es lo que podemos meter por ahí dentro. Podemos hacer eso. Ahora vamos a ver cómo queda con cada una de las formas. Mira, podemos hacer el cordoncillo así doblando y lo metemos por aquí. ¿Ves? Entonces ya tendríamos esta parte, como los cirujanos, esto va para la cabeza para atrás y le tenemos que hacer moñas, entonces le tienes que hacer mucho. Que no, que lo hacemos con este. Pues mira, esto lo tengo yo también. Esto hacemos así, o con una aguja, lo metemos por aquí, ¿ves? Y ya está. ¿Y ahora qué hacemos? Que ya le hacemos un nudo dependiendo de que lo quieras más apretado o menos apretado. Dependiendo de cómo sea tu cabeza, más grande o más chica, pues tú le haces tu nudo y si no quieres que se vea el nudo,
pues se lo metes por aquí atrás, el nudo que se esconda. Pues puedes hacerlo con la goma o puedes hacerlo con la cinta. ¿Ok? Bueno, vamos a quitarle la cinta, ya le pongo los dos con la goma para que sean iguales, porque si no va a parecer muy raro, mitad goma, mitad cinta. Bueno, pues entonces ahora ya por aquí tenemos una pieza de esta tela que te he dicho, que es el filtro TNT, que yo lo he cortado ¿de cuánto lo he cortado? De 14 por 14, pero bueno, que lo puedes cortar un poquito más grande, un poquito más chico, que es este tejido no tejido, que ya te he dicho que el que tengo, el único que me queda es este, que es muy chiquitito, ¿ves? No nos cubriría casi. Tendríamos que utilizar 2 o 3 y coserlo, pero bueno, que ya te he dicho que en los pedidos que vengan, si tú quieres que me pidas y yo te lo regalo, yo lo tengo aquí para regalar, pues lo abro por aquí y lo meto por aquí, ¿ves? Y lo estiro. Yo prefiero que sea grande a que sea pequeñito y no te esté haciendo efecto. Tú lo estiras por aquí bien, que te llegue hasta el final. Ahí. Aquí estiraico y ya está. Y ahora ya te colocas esta pieza ya así, con tu filtro. Y esto sí que es válido, porque tiene el filtro adecuado. Todos los días lo cambias, lo quitas con unos guantes, lo sacas para no contaminarte y lo tiras. Y la mascarilla la lavas. Por eso es conveniente que tengas varias, ¿vale? ¿Has visto? Pues ya está. Es lo mismo de rápido, o tal vez más rápido, porque no tenemos que meter las cintas por aquí y coserlas, simplemente colarlas por aquí y ya va con su filtro de protección. Pues espero que te haya gustado. Si es así, por favor, compártelo, dale a me gusta y suscríbete a mi canal.